entonces, ¿listo? Bueno, vamos a Vale. iniciar la línea del día de hoy de nuestro programa de análisis y desarrollo de software. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho, bienvenido. Vamos a hacer por acá la sesión del día de hoy de nuestro programa de análisis y desarrollo de software. Entonces tenemos una agenda acá, que primero saludo, revisión de evidencias, área técnica, espacio de dudas, recomendaciones y conclusiones, ¿listo? Bueno, esta sesión, digamos que tiene como dos partecitas. Una es como el cierre de la guía número 8 y la apertura de la guía 9 con las evidencias dispuestas para esta semana. Por acá les voy a mostrar como los avances que tenemos de la participación de los aprendices en esta guía. Entonces, no sé si le estoy contando. No, no me estás compartiendo. Ahora, listo. Sí, ya Bueno, veo. entonces, ok. Bueno, entonces estos son los avances que tenemos de la guía número 8, la que se acabó, la que finalizó. Aquí están los nombres de los aprendices y estas son las evidencias que realizaron en esta guía, ¿sí? Aquí están las evidencias, la letra A y la casilla en verde significa que el aprendiz envió la evidencia, se calificó, la aprobó y, o sea, la tiene aprobada. Los que están sin calificación quiere decir que no enviaron nada, los ESC. Los que están con rojo o con D es porque enviaron la evidencia y la tienen mal, la tienen desaprobada. Y los que tienen estas fechitas así como con un naranja es porque la evidencia quedó en borrador. ¿Listo? Entonces, para esta guía quiero felicitar a, bueno, aquí está Brandon, que tiene que corregir esta evidencia, y Eduardo, que debe verificar esta evidencia, que quedó en borrador. Entonces, para que se comuniquen conmigo, para revisar y hacer la corrección y habilitarle para que la pueda subir. ¿Listo? Aquí lo que es Larry, Brian y Jackson tienen pendientes estas evidencias junto con José. Igual José tiene pendiente esta evidencia, que es un video sobre Machine Learning, y estas también, estas otras evidencias. ¿Listo? Y las de acá, y las de acá, y las de acá. Entonces, para que revisen y se pongan al día. Yo voy a sacar esta tablita y se las voy a enviar al correo para que lo tengan, ¿listo? Eso en cuanto a los avances de la guía. Entonces, felicitaciones para Jeremy, para Miguel Ángel, para Brandon y para Juan David y para Eduardo. Juan David y Eduardo deben corregir una evidencia para poder estar ok con eso. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la guía 8 y en cuanto a los aprobados de la guía 8. ¿Listo? ¿Alguna duda con eso? No, ninguna. Listo, Cristian. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a empezar con la guía número 9. Esta guía hace parte también de la actividad de proyecto 7, ¿sí? Que es codificar los módulos del software. El resultado de aprendizaje para estas evidencias que vamos a trabajar es realizar pruebas de software para verificar la funcionalidad. Y las actividades que vamos a revisar en esta semana son estas dos, que es la GA9 220501096 AA1 Event 01, que es un taller sobre codificación de módulos de software, y el GA9 220501096 AA1 Evidencia 2, que es realizar pruebas de software. ¿Listo? Vale. Bueno, eso en cuanto a las evidencias. Vamos a revisar un poquito la guía para continuar. Bueno, entonces la guía de aprendizaje dispuesta para esta guía 9 es esta, en la cual está compuesta por dos componentes, que es el componente técnico y la transversalidad de ética y paz.
como les decía, tiene un resultado de aprendizaje técnico. Esta guía es bastante corta y va a ingresar el transversal de ética y paz, que tiene estos resultados también por ver, que es promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte de la instauración de una cultura de paz, establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social, y promover el uso racional de los recursos naturales a partir de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normatividad vigente, y contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos. Esta guía tiene una duración de 126 horas, de las cuales 78 horas son técnicas y 48 transversales. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a la guía. ¿Listo? El material sugerido de la parte técnica para trabajar en esta guía es lo relacionado a pruebas de software. Recuerden que este material lo encuentran en la actividad de proyecto 7. Le voy a mostrar porque pronto ustedes se confunden, porque como recuerden que esta actividad de proyecto 7 tiene, esta actividad de proyecto 7 tiene ¿qué? Tiene varias guías, entonces de pronto se confunden. Entonces ustedes ingresan a su formación, ¿sí? Van aquí a la actividad de proyecto 7, van aquí a la formación, van aquí a la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 7 y guía de aprendizaje 7 para revisar el material, ¿sí? Acá está el material todo de la guía 7, 8 y 9, ¿sí? Entonces, nos dicen que el material para esta formación, perdón, para esta guía es lo de las pruebas de software que está acá, ¿listo? Y ya para subir las evidencias, vamos a la guía número 9, que fue la que iniciamos, y acá está la guía que la podemos descargar. Yo también se las envié en un mensaje. Y estas dos evidencias son las que vamos a trabajar. Es decir, que cuando las tengan hechas, por este lado vienen a subir las evidencias. ¿Listo? Vale. Bueno, vamos por acá para continuar. ¿Listo? Bueno, les decía que vamos en las evidencias. ¿Listo? Bueno, el material, como ya les mencioné, ya les mostré la ruta, se llaman las pruebas de software y se encuentra dispuesto en la actividad de proyecto 7 en la ruta que les acabé de decir. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquito de las pruebas de software, ¿cierto? ¿Por qué son tan importantes las pruebas de software? Entonces, las pruebas de software son un proceso esencial en el desarrollo de software, que tienen como objetivo evaluar y verificar que un programa o aplicación funcione correctamente y cumpla con los requisitos especificados. Este proceso incluye la identificación de defectos, errores o problemas en el software para asegurarse de que sea fiable, seguro y funcional según lo esperado, ¿cierto? Según lo que hablamos con el cliente, ¿sí? Entonces, por eso es necesario hacer estas pruebas de software, ¿sí? Para sustentar y tener la confiabilidad de que sí se está haciendo correctamente. ¿Listo? Para cumplirle al cliente con lo que se pactó en un inicio. ¿Listo? Hay una norma que se rige, que nos rigen para esto, y es la ISO 25000. ¿Sí? Según la organización ISO del 2020, estas pruebas se regulan por la norma ISO 25000 y el sistema de requisitos de calidad y evaluación de software. Las pruebas de software aplican a todos aquellos que deseen crear especificaciones de pruebas, marcos correspondientes o crear automatizaciones en pruebas, ¿sí? Entonces, esta norma es la que rige, digamos que esas pruebas de software. Hay unos principios que tienen lo de las pruebas de software, que son los siguientes. Entonces, muestran defecto, pruebas tempranas, no es posible realizar pruebas exhaustivas, las pruebas dependen del contexto, agrupación de defectos,
la paradoja de los pesticidas o ausencia de error. Entonces, en la muestra de efecto, las pruebas son herramientas que facilitan detectar defectos. No obstante, no garantizan que no haya defectos ocultos y no es una evidencia de que el software esté óptimo, ¿sí? Entonces, digamos que en esta prueba lo que hace es mostrar los defectos que se busquen, que se deben corregir, ¿cierto? En las pruebas tempranas, entonces, en estas pruebas encontrarán los errores en etapas tempranas. Permite un importante ahorro de recursos, ¿sí? Estas pruebas tempranas, pues, no van a generar reprocesos, ¿sí? En las pruebas, no es posible realizar pruebas exhaustivas, hay que realizar un análisis de riesgo para identificar prioridades y tener una óptima toma de decisiones. Las pruebas que vamos a hacer tienen que ser para identificar prioridades y tener una óptima toma de decisiones, ¿sí? Esas prioridades pueden ser de acuerdo al módulo que se esté trabajando, ¿cierto? Las pruebas dependen del contexto. Estas dependen del contexto en el cual se ejecutan, por lo cual se deben dar más énfasis en las que sean para un sistema crítico como para un software financiero, para el cual se requieren realizar más pruebas. Entonces, en el software financiero requieren como más pruebas porque debe ser un software seguro, ¿cierto? Muy seguro y pues muy funcional. Agrupación de defectos, entonces las pruebas deben agruparse. La mayoría de fallos operativos se enfocan en el número reducido de módulos. La paradoja de los pesticidas, así se denomina, no hay que repetir la misma prueba varias veces, por lo cual es importante que los casos de prueba se revisen constantemente y escriban nuevos con el fin de encontrar más defectos. Y ausencia de error, de nada sirve corregir el sistema si este solo cumple con los requisitos. Perdón, si este no cumple con los requisitos o necesidades del cliente, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que se hace de acuerdo a lo que el cliente nos pidió. Y que lo que estamos corrigiendo es con base a lo que el cliente nos haya pedido, de acuerdo a los requerimientos del software, ¿sí? Y cumplir con los requisitos del cliente. Bueno, hay unos tipos de pruebas que se pueden realizar y digamos que están como agrupaditos en 5 tipos, ¿sí? Que son las pruebas funcionales, las pruebas unitarias, las pruebas de integridad y las pruebas de función y las pruebas de rendimiento. Entonces, ¿qué son las pruebas funcionales? Entonces sirven para verificar la función y revisión de las funciones. Entonces, en estas pruebas funcionales tenemos las pruebas de interfaz del usuario, que debe ser acorde con lo solicitado. Las pruebas de interfaz de compatibilidad, que debe ser compatible con cualquier dispositivo, ¿cierto? Con cualquier sistema operativo. Las pruebas de aceptación del usuario, entonces que el usuario pueda ingresar correctamente, ¿cierto? Que el usuario se pueda loguear, digamos que la clave del usuario esté bien encriptada y esté segura. Las pruebas de regresión y las pruebas de instalación. Entonces, estas son digamos que esas subpruebas de las pruebas de funcionalidad. ¿Listo? Vamos con las pruebas unitarias, que son pequeños tests que sirven, que se revisan de acuerdo a, bueno, acá. Entonces, las pruebas unitarias, o como también se les denomina testing, son pequeños tests en los cuales se revisa que el comportamiento de un objeto y su lógica funcionen adecuadamente. Por lo general se realizan durante la fase de desarrollo de la aplicación o del software. Esta es ejecutada por los programadores, aunque también puede realizarse los aseguradores de calidad.
¿sí? Hay algunas razones por las cuales se desarrollan este tipo de pruebas y son las siguientes. Son rápidas de realizar, por lo que se puede realizar en gran cantidad. Demuestran que la lógica del código funciona en todos los casos. Permite a los programadores entender bien el código base, lo que facilita realizar cambios oportunos. Y se obtendrá un código de calidad, ¿sí? Eh, lo que se busca es probar que el código pues sea un código de calidad, ¿cierto? Este tipo de pruebas se realizan en la fase de desarrollo y estas pruebas se pueden hacer manualmente y también existen algunas herramientas pagas o gratuitas para realizar este tipo de pruebas y son las siguientes, ¿cierto? Está UniNet, está PHP Uni, está JUnify y NUni. Pues algunas, ¿no? Hay más, pero pues estas son algunas. ¿Listo? Perdón. Para realizar las pruebas unitarias se debe tener en cuenta los siguientes criterios. Probar un solo código a la vez. Perdón. Hay que realizar pruebas frecuentemente mientras se programa. Qué pena. Hay que realizar pruebas frecuentemente mientras se programa. Hay que corregir los bugs o los errores identificados en las pruebas antes de continuar y cualquier cambio que se realice también se deben hacer pruebas. ¿Sí? Eso es hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Disculpa, instructora, una pregunta. Sí, cuéntame. Digamos que todo esto de las pruebas de software hace referencia al funcionamiento como tal de, digamos, del frontend, del backend, de todo este De tema, todo, ¿verdad? de todo, de todo, Vale, exacto. entonces digamos que yo vengo pues bastante tiempo conectándome a las clases y me he dado cuenta pues que generalmente yo soy el único. Sí, Entonces, pues ya que estamos hablando de este tema de pruebas, sí me gustaría saber si tú me puedes ayudar porque pues yo estoy aquí, eh, como te digo, terminando pues el proyecto porque pues tengo entendido que que la entrega final debe ser el proyecto funcional, tanto el frontend con el backend y pues el API y todo debe funcionar correctamente, ¿de acuerdo? correctamente, exacto. Ujú, sí, Vale, señor. entonces he tenido un problema con el API. No sé si tú me puedas ayudar a encontrar el error, pues ya que estamos hablando de pruebas, pues supongo que esto entra dentro del Sí, tema. sí, claro. Bueno, vamos a continuar con la sesión, ¿cierto? Ustedes tienen una sesión de asesoría con el ingeniero Javier, creo, entonces revisamos y en caso tal lo podemos hacer en otra sesión, ¿listo? Voy a continuar Por, porque esta sesión debe quedar grabada para que ustedes sepan más o menos qué tienen vale, que hacer. Y y este hay sesiones material de asesoría, la idea es que y se este conecten con la material asesoría. que tú nos expones aquí, ¿no lo compartes o no es posible? Sí, claro, si ustedes quieren yo se lo comparto, lo puedo dejar junto con la grabación para que lo consulten. Sí, sí, sería Sí, posible porque bueno, pues digamos que igual es, esto es sacado de ahí del material de la plataforma, sino que pues uno hace ok. el resumen al estilo, pero Porque no hay digamos problema, yo que lo comparto. yo cuando pues en diciembre, pues antes de salir a las vacaciones, venía con el profesor John y pues yo era como el único que me conectaba y pues él me explicaba más o menos el temario como tú lo estás haciendo, pero no tan en profundidad y a su vez él me ayudaba con el tema del desarrollo y demás. O sea, yo le compartía pantalla, le exponía los avances que él me dejaba en las clases anteriores y si tenía errores, pues él me los ayudaba a corregir, pues para yo poder continuar con el desarrollo y poder hacer funcionar pues como tal el software. Listo, sí, bueno, esta sesión es, bueno, digamos que la estoy haciendo como para que se enteren qué deben hacer y cómo lo deben hacer, ¿listo? Si tú miras el horario, también tenemos una sesión de asesoría. Entonces, pues te puedes conectar y revisamos, ¿sí? Y cualquier cosa también estamos por el grupo, me comentas, revisamos y si puedo, te colaboro, ¿sí? Pero pues yo tengo un horario especificado como dedicado una horita para estas asesorías, ¿listo?
Pero Vale, como te digo, entiendo. cualquier cosa, si necesitas algo, me comentas y yo con mucho gusto, si puedo, te colaboro de una vez. Vale, ¿Listo? entiendo. Ok. Entonces vamos a continuar ya aclarando que sí te voy a colaborar, pero pues quizás ahorita no alcancemos. eh, continuamos con lo que tienen que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces les explicaba que existen determinadas herramientas para hacer estas pruebas y pues las que estoy mencionando aquí, pues son estas cuatro, pero hay muchas más, ¿sí? Que son las que de pronto están ahí en el material, pero pues hay más y ustedes pueden usar la que ustedes quieran. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la... Me perdí. Bueno, entonces íbamos con las pruebas, luego de las pruebas no funcionales, que son las pruebas no funcionales. Entonces, estas pruebas son las operaciones de un software que carga, y que resiste el producto, ¿cierto? Entonces, estas pruebas, de acuerdo con Mera, en el 2016, estas pruebas son las encargadas de verificar el óptimo acople entre los componentes y de prueba las interfaces entre los módulos, como el sistema de archivos de integración en el hardware y el componente de validación de uso de usuario en los sistemas operativos. Se debe tener en cuenta los objetos típicos de pruebas, los cuales son, digamos que la base de datos del sistema, los datos de configuración, la configuración, perdón, la configuración del sistema, la infraestructura y las interfaces, ¿sí? Entonces, para estas, entonces, pruebas de integración, entonces se verifica que un gran conjunto de partes de la aplicación funcionen juntas, se verifica el correcto ensamble entre los componentes para que funcionen adecuadamente. ¿Qué es esto? Pues recuerden que cuando se trabaja, digamos que en una empresa o se trabaja, digamos que por partes, cada uno trabaja lo suyo, entonces luego tienen que unirse y verificar que cada cosa esté funcionando, ¿cierto? O que al integrarse estén funcionando. No necesita resguardo, de lo cual es un gran beneficio y se realiza en cada uno de los módulos del sistema. Se inicia desde el módulo desde el más bajo hacia arriba, ¿sí? Como les decía, si se está trabajando, digamos que por módulos, entonces al unirlos, verificar que cada uno de estos estén funcionando correctamente. Y está las pruebas de rendimiento, que estas sirven para evaluar lo rápido que el programa realiza una tarea. ¿Sí? Entonces, estas pruebas, en este tipo de pruebas, se comprueban los requisitos basados en la operación de un software, no en su funcionalidad. Estas pruebas pueden ayudar a establecer la carga que resiste el producto, si su rendimiento es el adecuado o si es estable a nivel de contacto con el servidor. O en otras palabras, no dice si tiene un bajo desempeño o rendimiento en la producción. ¿Sí? Entonces, hay, digamos que pruebas de carga. Entonces, estas pruebas simulan la demanda esperada que puede tener una aplicación y mide el resultado. En estas pruebas se pueden ensayar con varios usuarios, es decir, si es, digamos, que una aplicación que se conecten varios y qué tan eficiente puede ser. La prueba de rendimiento se calcula la respuesta del programa con diferentes medios de petición del usuario, ¿sí? El rendimiento como tal. Las pruebas de volumen se prueban el funcionamiento del programa con cierto volumen de datos, ¿sí? Que si está manejando muchos datos, bastantes datos, entonces que siga óptimo su rendimiento. Las pruebas de estrés, cuántos usuarios o peticiones pueden soportar el programa, con estas pruebas se determina si el sistema es estable o no. Entonces, por lo menos un ejemplo es cuando uno va, digamos que a un restaurante grande, ¿sí?
que varios meseros envían su comanda, ¿sí? Cuando lo hacen, obviamente, cuando lo hacen por sistema, ¿no? Entonces, que a todos les esté funcionando correctamente y estén, digamos que enviando los datos y que no se les bloquee, ¿sí? Y las pruebas de configuración, entonces aquí se valida qué efectos en el desempeño tienen los cambios de configuración que se pueden aplicar como en diferentes hardware, software y versiones y navegadores. Es decir, que si ustedes van a revisar que, que si ustedes van a instalar la aplicación o lo que hayan realizado en un sistema operativo, digamos que Windows, entonces hacerlo en una versión anterior para que quede, para que revisen si este está funcionando correctamente o no. Utilizar un computador con otras características también, pues para hacer la verificación. Pruebas de resistencia, entonces aquí se prueba cómo se comporta una aplicación luego de un uso prolongado. Y las pruebas de volumen se evalúa si la aplicación cumple con los objetivos para el cual fue diseñada. Y las pruebas de usabilidad se centran en validar qué tan fácil se utiliza el programa en cuanto a facilidad de aprendizaje, eficiencia, memorización, errores y satisfacción. ¿Sí? Entonces, estos son los que hacen parte de las pruebas de no funcionales. Bueno, vamos con las pruebas de rendimiento. Entonces, estas pruebas sirven para evaluar lo rápido que el programa utiliza una tarea en condiciones específicas de trabajo. También evalúa la escalabilidad, fiabilidad y uso de los recursos. Y los objetivos de estas pruebas son identificar y localizar problemas de rendimiento, ¿cierto? Verificar el cumplimiento de los SLA de acuerdo a los niveles de servicio y localizar cuellos de botella. Entonces, en la identificación y localización de problemas de rendimiento, permite encontrar un fallo en el rendimiento y también ayudar a localizar en qué parte está ese problema y el rendimiento para poder solucionarlo. En la verificación del cumplimiento de los SLA, se utiliza para medir los tiempos de respuesta del software en condiciones y tiempos específicos y localizar cuellos de botella ayuda a desarrollar en qué lugar se genera este cuello de botella, si se debe a problemas de hardware como PC, memoria o es el ancho de banda, en fin, ahí se pueden identificar. Bueno, hay algunas desventajas en este tipo de pruebas y digamos que es el tiempo, ¿sí? Que puede requerir a veces, digamos que más tiempo. Dame un segundo por acá. Bueno, digamos que las desventajas tiempo, digamos que los costos, esfuerzo, va a requerir recurso humano y va a requerir exactitud de las pruebas, ¿sí? Bueno, sin embargo, la única desventaja de las pruebas de software son no hacerlas, ya que el omitir este paso desencadena una nefasta serie de errores como un producto no funcional y colocaría en tela de juicio la profesionalidad del programador y de su equipo de trabajo, ¿cierto? Porque uno cuando concreta algo con el cliente o con el usuario, sí, digamos que le dice o acuerdan cierta cantidad, entonces pues la idea es que verificar para que todo esto que se acordó con el cliente eh, termine a satisfacción. Bueno, ahora vamos a revisar las evidencias. Esto es como un resumen, sin embargo, ustedes pueden revisar el material y allí pues amplían un poquito y cualquier cosa también pues pueden consultar en internet. ¿Listo? Entonces, tenemos las evidencias para esta semana. Como les comentaba, tenemos dos evidencias, que es un taller sobre codificación de los módulos del software. Perdón. ¿Qué vamos a hacer en esta evidencia? Entonces, dice que una solución de software es un conjunto de elementos enfocados al tratamiento y administración de datos e información
Estos deben estar organizados y listos para cumplir sus objetivos, teniendo en cuenta el componente formativo, las pruebas de software y profundizando con otras fuentes. Realizar el siguiente taller con base en las preguntas orientadoras. Entonces, elementos a tener en cuenta en el taller. ¿Qué tipo de pruebas de software existen? Explique sus características y beneficios. Sí, yo ya les hice como un resumen, pero pues la idea es que ustedes amplíen más esa consulta. Según la consulta que realizó, ¿qué tipo de pruebas se adaptan mejor al proyecto de software que está desarrollando? ¿Sí? Recuerde que estas pruebas se adaptan de acuerdo a lo que se esté haciendo. Investigue e instale una de las herramientas de pruebas de software en su computador, la que ustedes quieran. Con la herramienta instalada, realice una prueba básica de su solución de software. Tome capturas de pantalla del proceso y anéxelas al informe que va a presentar. Elabore el resumen de las pruebas que realizó y se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción y conclusiones. ¿Listo? Y hacer el envío por el enlace respectivo. ¿Sí? Deben hacer el formato como quieran en un documento PDF, 3 hojas como mínimo de contenido, ¿sí? De contenido. Y hacer el envío del producto, pues por el enlace respectivo que se denomina taller sobre codificación de módulos GA922050196 AA1 EB1. ¿Listo? Eso es la primera evidencia, o sea que la primera evidencia es un poquito teórica, van a ampliar un poquito más de lo que yo les hablé aquí y van a hacer el envío respectivo. ¿Qué se va a tener en cuenta en esta consulta? Entonces, recuerden que todas las evidencias van sujetas a una lista de chequeo, entonces se explicó de manera correcta los tipos de pruebas existentes y argumentó de manera clara el tipo de pruebas que se adaptan al proyecto que realizó. Entonces, sí, entonces esto vale un 40%. Utilizó de manera correcta la herramienta para realizar pruebas de software y envió el paso a paso de la ejecución de las pruebas. Entonces, sí, igual un 40%. Realizó el trabajo con las normas básicas de presentación de un documento escrito, como la portada, la introducción, las conclusiones. Recuerden que las conclusiones deben estar coherentes y bien argumentadas de acuerdo a lo que realizó. ¿Listo? Entonces, esta es la primera evidencia. Bueno. Para la segunda, puse una hoja donde no era. Para la segunda evidencia, que es la evidencia de desempeño GA9, GA9 220501096 AA1 EB02, que se denomina realizar plan de pruebas de software, deben hacer lo siguiente. Entonces, las pruebas de software son el proceso por el cual se evalúa la funcionalidad de un programa o aplicación. Esto con el fin de identificar posibles errores y asegurar que la aplicación cumpla los objetivos esperados. Antes de iniciar el proceso de pruebas, es importante realizar un plan o cronograma de pruebas, en el cual se definen los objetivos de las mismas. Se establecen y coordinan estrategias de trabajo y se dictan un lineamiento adecuado para elaborar una planificación paso a paso de las actividades de prueba. Para realizar la presente guía, hay que revisar el componente formativo de las pruebas de software y profundizar con material complementario, lo que ya les había dicho. Elementos a tener en cuenta. Entonces, realizar el plan de pruebas del software teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Analizar los requerimientos del software, es decir, del proyecto que ustedes están haciendo, ¿cierto? Identificar las funcionalidades existentes, identificar las funcionalidades nuevas, aprobar, definir una estrategia y criterios para realizar las pruebas, identificar los entornos de trabajo requeridos del software y el hardware, establecer metodologías, procedimientos, cronograma y planificación de las pruebas, entregar el diseño de los artefactos e instrumentos para llevar el registro de las pruebas, seleccionar las posibles utilidades o herramientas para implementar las pruebas, identificar riesgo y contingencia de las mismas,
Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo la portada, la introducción y las conclusiones. Y van a entregar el documento, puede ser con un formato PDF, por el enlace respectivo para la entrega, ¿sí? Bueno, algo más que quiero agregar a esta evidencia es que yo por acá revisé y les, digamos que les voy a facilitar, digamos que una plantilla para que hagan este informe. No quiere decir que es que lo tienen que hacer así, pero pues digamos que se les facilita un poquito el proceso para ello. Este informe se descarga, yo se los comparto, pero también lo pueden descargar de acá, ¿sí? Que se denomina plan de pruebas. Entonces aquí digamos que está ya el formato, es solamente que ustedes lo diligencien con lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Entonces vamos a revisar un poquito. Dice que plan de pruebas, entonces el nombre del proyecto y la fecha. Y aquí entonces hay unas páginas de las que se deben diligenciar. Entonces, digamos que historia de versiones, ¿sí? Entonces, que la versión, la fecha, la versión, ¿sí? Lo que hicieron, el informe del proyecto, entonces diligencian, digamos que como los datos, ¿cierto? Aprobación, la oficina de proyectos de informática, entonces un resumen ejecutivo y acá describe qué se debe hacer, digamos que ahí está ya como el modelito. Enlace de la prueba, entonces elementos de la prueba, lista todos los elementos del módulo, componentes o elementos que se van a probar, si es de alto nivel, si se alistan las áreas funcionales, los módulos, procesos que cubre el testing. Por otro lado, si es de un nivel detallado, se listan los programas, unidades o módulos. Esto ahí más o menos él les va diciendo el formato, ¿sí? Nuevas funcionalidades a probar, pruebas de regresión, funcionalidades o no, a no probar, enfoque de las pruebas, criterios de aceptación o rechazo, criterios de suspensión, criterios de reanudación, entregables, recursos, requerimientos de entornos, herramientas de pruebas requeridas, la herramienta que hicieron, perdón, la herramienta que hicieron o la herramienta que utilizaron, entrenamientos, planificación y organización, y matriz de responsables, y un cronograma, ¿sí? De cuándo se hizo. Entonces, aquí está el formatico, se lo voy a compartir, sería como diligenciar este formato, si ustedes quieren. Y si no, pues lo hacen como lo deseen. ¿Listo? Bueno, básicamente esto es la temática del día de hoy. ¿Dudas, inquietudes? No, ninguna. ¿Listo? Se me perdió la presentación. Listo. Entonces, bueno, recomendaciones, enviar evidencia según cronograma de actividades. Muchachos, recuerden, estamos en la fase de análisis. Estamos en la fase de ejecución, vea, siempre. Listo, aprovechar el espacio de foros, dudas, inquietudes para recibir orientaciones en el desarrollo de evidencias, revisar los anuncios que se ponen en la plataforma, revisar la información que se les dé por el WhatsApp. Recuerden que hay un horario de asesorías y un horario de sesiones. También leer y revisar los documentos sugeridos y consultar otros medios si es necesario. Y listo. Listo, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Feliz tarde.